La sequía en la República Argentina que está preocupando y mucho a raíz del fenómeno de la Niña. Son miles y miles las personas que pueden llegar a ser afectadas. Fundamentalmente aquellas personas que trabajan en la producción, pero también todos y todas, producto de la escasez que puede llegar a generar justamente esta sequía en términos de trigo, en términos de lo que implica tener menos insumo de aquello que se necesita para consumir, para hacer los panificados, que es de lo principal que se produce en la Argentina, pero también en relación a las divisas, ¿no? Recordemos, la soja y el trigo se vende al extranjero, eso permite ingresar divisas a nuestro país y luego, con esos dólares que escasean cada vez que nuestra economía crece, poder continuar ese crecimiento y no someternos a esta situación tan delicada que está atravesando en este momento nuestro país y, por supuesto, no debilitar nuestra moneda. Por eso hay mucha preocupación producto de esta situación y nosotros dijimos, vamos a leer un poco acerca de lo que está ocurriendo. Por eso el libro que les estoy mostrando en pantalla en este momento es una de nuestras principales referencias. A continuación vamos a conversar con su autor, Matías Estrasorier, director del Centro de Estudios Agrarios. Matías, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Cómo andás, Martín? Buenas tardes. Bueno, buenísimo. El libro ya salió la segunda edición. Afortunadamente nos sorprendió que se vendieron completa la primera edición y en esta segunda edición sale con un prólogo de la compañera senadora Anabel Fernández Sagasti y del analista, y otro prólogo del analista de mercados Carlos Echepare, y con un trabajo que hizo Lucas Aguilera, el magistro Lucas Aguilera, un compañero ahí nuestro que hizo el trabajo sobre Vicentín. Muy interesante y muy recomendada esta segunda edición del 50 Sombras del Agro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos tarea para el hogar. Ayúdame a entender un poquito, a mí y a todos los que nos están mirando en este momento, cuál es la dimensión territorial, el alcance de esta sequía que está sufriendo nuestro país. Bueno, el primer impacto lo sufrió el trigo, que es un cereal de invierno y que ya terminó la cosecha, un impacto realmente muy importante respecto al año anterior porque se cayó en casi la mitad la cosecha respecto a la campaña 2021-2022, en la cual se habían cosechado 23 millones de toneladas y en esta campaña apenas se cosecharon 12 millones de toneladas. Sobre todo el trigo es muy importante en el consumo interno. Los argentinos somos muy consumidores de harina de trigo. Claro, lo que decíamos consumimos recién. Alrededor de 8 millones de toneladas y el resto un saldo exportable. Entonces se espera que se reduzca bastante lo que quede de saldo exportable para lo que va a ser el 2023. Esto no llegó a afectar en precios todavía, ¿no? En precios, el tema que está sucediendo es que hay buenos precios internacionales debido a la situación global. Hay una crisis global entre lo que es el conflicto bélico de la ONU con Rusia, de la OTAN con Rusia, y lo que es la situación general de crisis que venimos viviendo desde hace tiempo. Bueno, los precios internacionales, afortunadamente para el sector, están altos. Entonces, eso le genera que en materia de exportación no sea tan fuerte la pérdida tan significativa como cuando no acompañan los precios internacionales. ¿Y con respecto a la campaña de soja? Con respecto a la campaña de soja, ahí hay unas particularidades que desde el centro de estudio venimos marcando, que básicamente es que la soja en los últimos 20 años en Argentina han tenido un desarrollo agroindustrial muy interesante, muy importante en cuanto a lo que es la producción de harina y de aceite. Sí. Argentina es el principal, el primer estado. A ver, ¿ahí me escuchas bien? Sí, sí, ahí te seguimos. Lo que les decía es que la soja, casi el 90% de la soja se exporta como aceite o como subproductos en la zona cercana a la zona núcleo. Sí. Y en esa agroindustria
se procesan alrededor de, tiene una capacidad de procesamiento de 62, 63 millones de toneladas al año. Y en general está funcionando desde el 2016, 2017, Sí. en un 50% de su capacidad instalada. Eso producto de que se ha sembrado más maíz y soja. Y este año se esperan están teniendo una estimación de 37, 38 millones de toneladas de soja, con lo cual va a quedar una capacidad ociosa de la agroindustria muy importante. Tremendo. Y se van a reducir bastante la situación. Sí, tremendo, tremendo. O sea, Pero ¿esto va a eso afectar tiene al que ver empleo con la también? sequía. En cierta medida de lo que es la agroindustria, sí, no se va a sentir tanto el impacto porque desde la llegada del macrismo al gobierno nacional en 2016, el impacto sobre la producción agroindustrial. En 2016 se cosecharon 62, 63 millones de toneladas. Las políticas públicas que desarrolló Mauricio Macri como presidente favorecieron al maíz por sobre la soja, y la agroindustria sojera sufrió un impacto que todavía no se puede revertir. O sea, está sucediendo desde hace 6 años que se siembra la mitad de maíz, la mitad de soja, y las toneladas de soja cosechadas no superan nunca. No hay un fuerte impacto esto en el trabajo respecto a la campaña anterior. Pero sí hay un impacto fuerte cuando uno ve en los últimos 6 años cómo se dio la agroindustria argentina. Matías, en términos geográficos, ¿dónde se concentra lo más grave de la sequía? Lo más grave de la sequía está concentrado en la zona núcleo, en lo que es la zona, un radio alrededor de 300, 400 kilómetros alrededor de Rosario, en lo que es el sureste de Córdoba, en lo que es el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, que es una zona que la zona de principales precipitaciones en la Argentina, y por eso le da la característica de que la agricultura de trabajo del ser humano o de mecanización en cuanto a riego, esa zona, cuando se da una situación climática como esta, Sí. afecta fuertemente lo que es la cosecha. No así en la zona, por ejemplo, en la zona de Cuyo, en la zona de lo que es las que están acostumbradas a tener clima seco y donde se produce una agricultura de otros productos, obviamente, tiene más que ver con los frutales, con los olivos, con la vid, claro, pero con una intensidad de riego diferente. Y con respecto a divisas, ¿cuál te parece que va a ser el impacto? El impacto está estimándose alrededor de una pérdida de 10.000, 12.000 millones de dólares respecto al año anterior, y en cuanto a lo que sean ingresos al Estado en materia de alrededor de 3.000 millones de dólares. Con lo cual, hay algunos que plantean que van a ingresar menos de 30.000 millones de dólares, otros que son más positivos y dicen que vamos a llegar a los 35.000 millones de dólares. Lo cual, respecto a la campaña anterior, que superó los 40.000 millones de dólares de ingresos de divisa por el sector cerealero y oleaginoso, es considerable. Es considerable, pero bueno, nada, la situación de los precios internacionales amortiguaron un poco el golpe de la sequía. Claro. Sí. ¿Las lluvias que se registraron estos días puede mermar este impacto? Sí, pero no va a ser tan contundente porque ya las lluvias deben caer en alguna etapa en la cual es estratégica para la producción. O sea, lo que se está dando es que las lluvias llegan en diferentes etapas, en momentos en los cuales, en los momentos críticos que se necesita humedad, y no ha llegado, y eso ha mermado los rindes. Cuando vos ves, ya no cambia tanto. Ha ido la producción. Claro, cambió la producción porque no rinde tanto por hectárea. En el trigo, la cosecha rindió alrededor de 22 quintales por hectárea, o sea, 2.2 toneladas, respecto al año anterior, donde superaba los 3,1, 3,2. Y ahí es donde se da el impacto fuerte, en el rendimiento por hectárea, el rendimiento por superficie de la cosecha. Y eso va a pasar con la soja y va a pasar con el maíz también.
Cristian Ritondo, Diego Santilli lo cuestionaron de forma muy fuerte al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dice que no está haciendo lo suficiente para tratar de ayudar al sector. ¿Qué pensás de esas críticas? Seguramente las viste. Tiene que ver más con un año electoral, tiene que ver más con una disputa electoral. La verdad que parece que tienen poca memoria los muchachos, porque cuando les tocó a ellos la sequía allá por el 2018, bueno, son impactos ambientales de la naturaleza que en un tipo de producción como es la agricultura extensiva suele tener estos años en los cuales golpean. O sea, no es una cuestión del gobernador Kicillof, ni del gobernador Perón, ni del gobernador Schiaretti. O sea, el Estado Nacional está saliendo a productores a llevarles alguna respuesta para mitigar el golpe y el daño que está generando la sequía. O sea, es básicamente un cuentito político lo que está haciendo Ritondo y demás. Pero bueno. En relación a eso, las medidas que está proponiendo Sergio Massa, las reuniones que mantuvo con la mesa de enlace, ¿pensás que pueden efectivamente ayudar? Sí, claro que sí. En eso, en general, los gobiernos sobre el sector productivo tienen una respuesta rápida y favorable. Y esa respuesta tiene que ver porque la Argentina necesita a los productores, es un lugar muy importante en la economía nacional. La discusión que por ahí nosotros vemos del centro de estudio es que hay que ir a dar respuesta de fondo en situaciones como lo que es la cosecha del año pasado. El gran ganador fue Glencore. Glencore se basa en la estructura de Vicentín. Vicentín, con una estafa importante, se desapareció y podría haber sido hoy, junto con YPF Agro, una herramienta del Estado Nacional donde intercambia entre los productores y la Argentina la principal fuente de divisa. Esa es la discusión de fondo que tenemos que dar. Después, los parches y las situaciones de acompañamiento en estas crisis climáticas, en estas crisis de la naturaleza, los gobiernos siempre aparecen, siempre están, acompañan al productor, y eso lo va a hacer Sergio Massa con seguridad, y lo va a hacer los gobernadores de las provincias afectadas, como se hizo también en otras oportunidades. Claro. No es el problema de la discusión del agro. En el agro tenemos que discutir un plan productivo sustentable que tenga inclusión, que tenga federalismo, que esté con los productores y que haga que se reparte y se distribuya esa renta extraordinaria que se produce en la región central de la Argentina, y no que se la lleven 4 o 5 empresas transnacionales que manejan más del 60% del comercio exterior de cereales. Bueno, justamente el de la semana anterior, conversaba con Gustavo Idígoras, uno de los representantes de esa industria, de las cerealeras, de las industrias de aceite de soja. Me decía varias cosas, pero entre ellas, él considera que el problema principal es la baja producción que tiene el país, que debería crecer de forma exponencial. Incluso hace como una comparación con lo que sucede en Brasil y en Paraguay, en otros países de la región, donde dice que Argentina quedó retrasado en relación al crecimiento que tuvieron esos países. ¿Vos cómo ves eso? Sí, coincidimos en el diagnóstico. Nosotros del Centro de Estudio Agrario coincidimos con ese diagnóstico. La diferencia sustancial que tenemos con Idígoras y los que representa Idígoras es en el cómo producimos más, cómo generamos más trabajo y cómo exportamos más. Para nosotros eso es clave en el desarrollo de una Argentina federal, inclusiva, productiva y sustentable, para lo cual creemos que es fundamental producir en la región extrapampeana el alimento que consumen los habitantes. Por decirte un ejemplo, que lo repetimos muchas veces, sí. Si nosotros podemos desarrollar la producción de leche en Mendoza, por cada litro de leche que producimos en Mendoza generamos trabajo, generamos dinamización de la economía en Mendoza, generamos más producción en Mendoza, abastecemos mejor
con mejor precio a Mendoza, pero lo más interesante y maravilloso es que liberamos 1 litro de leche de saldo exportable en la región de la Cuenca Láctea, en General Rodríguez, por ejemplo. Ese litro de leche que tiene una competitividad global por una reducción de costos, nos permite generar más divisa. Entonces, lo que venimos proponiendo del Centro de Estudios Agrarios es generar un plan de Argentina productiva, sustentable, federal inclusiva, que desarrolle la actividad agroalimentaria en diferentes territorios del país y que genere saldos exportables en la zona núcleo, en la zona central, donde tenemos competitividad en el mercado global. Tanto en la producción de carne de pollo, de huevo, de cerdo, de leche, de productos lácteos, eso es posible y esa es la diferencia que tenemos con Gustavo Idíora. Nosotros creemos que eso es con inversión del Estado, con un Estado presente, interviniendo inteligentemente para que esa riqueza se distribuya entre quienes producen y trabajan. Matías, la verdad que es súper, pero súper interesante, te agradecemos muchísimo, vamos a leer tu libro desde ya y por eso recomendamos a quienes nos están mirando en este momento que también lo hagan para entender en profundidad no solamente este contexto tan delicado, sino además una rama de la economía que es trascendental, es fundamental para el día a día de las argentinas y los argentinos. Así que te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. Dale, gracias, saludos a toda la audiencia y un especial saludo para el equipo de producción que siempre nos tratan muy, muy bien. Equipazo de producción. Abrazo grande. Nosotros ahora nos vamos a ir a una breve pausa.